Ok, muchachos, buenas noches. Pues igual voy a empezar la clase y en la medida que los compañeros, en la medida que los compañeros ingresen, pues yo los voy admitiendo. Igual, igual todos sabían que hoy teníamos la clase vía virtual. Yo les había advertido. Ahí está entrando Stephanie. Entonces, muchachos, pues la idea es que todos participemos de la clase porque igual esta es una metodología nueva donde todos debemos de procurar por manejarla. Me habían comentado que porque no la hacía por el Zoom, pues igual si ustedes quieren la hacemos por el Zoom, por el Skype, por Meet, por donde sea. Lo importante es que participemos de, de estas clases virtuales. Igual, pues yo la estoy haciendo por el MI porque es el programa que tengo acá en mi computador, porque es un aula de clase más sencilla, más fácil de manejar, donde les puedo compartir los documentos. Igual me falta descargar el Zoom y el Skype, pues también es otro método que también lo puedo dar por ahí, pero en este momento se me ocurrió hacerlo por el MI porque es más sencillo, ¿sí? Entonces, les voy a compartir los documentos de las clases. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pues me la van haciendo. Y la idea es que saquemos adelante esta asignatura de la mejor manera. Igual espero que como la otra semana no hay clase por lo de la Semana Santa, espero que para dentro de 15 días eh, sea más interactiva la clase y podamos desarrollarla de una forma más presencial y podemos hacer otros trabajos dentro del aula virtual. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok, Stephanie, buenas noches. Buenas noches, Stephanie. Se fue. Ok, muchachos, entonces mientras yo le presento el primer documento, mantenemos los micrófonos desactivados. Tan pronto termine de mostrarles el primer documento, entonces el que quiera hacer preguntas me activan el micrófono y hablamos, ¿vale? Listo, profe. Ok, entonces les voy a compartir la primera diapositiva. ¿Sí ven la primera diapositiva, muchachos? Sí. Sí, ok. Entonces voy a hablarles de cada diapositiva y después de que termine la presentación, por favor me hacen las preguntas pertinentes a esta primera presentación. Entonces decimos que alimentación es todo lo que nosotros llevamos a la boca, sea que nos produzca algún beneficio o no nos produzca ningún beneficio. Eso es alimentación. ¿Qué hay por qué comemos? Pues por motivos religiosos, por clima, por supersticiones, por sexualidad, por todo eso nosotros comemos. Entonces, ahora, ¿qué es una dieta equilibrada? Pues una dieta equilibrada es una dieta sana, la que contiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo humano para poder tener un estado de salud óptimo. ¿Qué es nutrición? Pues es un proceso biológico del cual requiere algunos nutrientes, como son los macronutrientes y los micronutrientes, para que la persona pueda tener una capacidad fisiológica aceptable. Como les decía, alimentación es la ingestión de cualquier alimento, sea que nos nutra o no nos nutra. ¿Qué es un alimento? Pues es cualquier sustancia que nos llevamos a la boca, ya sea con fines nutricionales, sociales y psicológicos. ¿Y qué es un nutriente? Pues es todas esas partículas, todas esas moléculas que son beneficiosas para el ser humano. Entre ellos tenemos los hidratos de carbono, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales y el agua. ¿Cuál es el gasto energético?
¿A qué se refiere el gasto energético? El gasto energético se refiere a todos los, cómo se deben de consumir y cómo se deben de quemar todos esos nutrientes. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de, en un 60% quemar todos los hidratos de carbono. Porque un 60%, pues estos son los que nos engordan. Por esa razón es que hay que tratar de quemarlos en ese gran porcentaje. Luego siguen las grasas. Igual nosotros tenemos unas grasas corporales que no deben de ser más del 7% de nuestro peso corporal, pero la grasa extra que nosotros consumimos debe ser aproximadamente el 25% en su quema diaria. Y las proteínas, pues como es la estructuración y conformación de músculos, huesos y tejidos, entonces el cuerpo humano debe asimilar una parte y la otra desecharla. Eso es lo que se considera como el gasto energético. ¿Cuál es el índice de masa corporal? El índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso, la talla y la persona. ¿A qué se refiere esto? Pues esto se refiere a que nosotros debemos de tener una capacidad de masa muscular que es la que pesa, que es la que pesa el total de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos ese ejercicio de la masa corporal? Hola Jimena, buenas noches. Hola, profe. ¿Qué No más, me la Jimena? puedo conectar, qué pena. No, tranquila, no te Bien. preocupes. ¿Sí estás viendo las diapositivas? Sí, Ok. Entonces, muchachos, ¿se acuerdan que nosotros hicimos el índice de masa corporal? ¿Se acuerdan? sí, profe. Ok. Entonces, como se ve acá en la diapositiva, entonces decimos que el índice de masa corporal es el peso y la talla de una persona, ¿cierto? Entonces decimos que es el peso dividido en la estatura, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que nos dice si estamos bajos de peso o estamos en sobrepeso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Jonathan? No, no, señor, está igual muy bien. Felipe, ¿alguna pregunta? ¿O no tiene ninguna pregunta? No, no, señor. No, no, señor. Ok. ¿Todo hasta ahí claro? Sí, ¿Sí? sí, señor. Ok. Vamos entonces con la segunda diapositiva. Vamos con la segunda diapositiva. Yo se las comparto. ¿Sí la ven? Sí. ¿Sí la pueden? Ok, muchachos. Si la pueden visualizar, entonces ya le voy a compartir. Entonces hablamos que cuando nosotros hablamos de nutrición, antes de nosotros, dependiendo de la clase de cocinero o de chef que yo vaya a hacer, eh, pues se supone que nosotros debemos de satisfacer unas necesidades y unos requerimientos de nuestros clientes. Nosotros debemos de procurar eh, manejar un menú que sea nutritivo y que sea balanceado, pues para no perjudicar o no acrecentar los problemas patológicos que tengan los clientes. Para ello, pues partimos de que nosotros como cocineros debemos de saber cómo funciona nuestro sistema digestivo en cuanto a la alimentación que estamos ingiriendo. Como ven acá en la figura, decimos que el sistema digestivo es parte desde las glándulas salivales, que son las glándulas parótidas, las glándulas salivales y las glándulas submaxilares, que no están acá, pero son tres pares, o sea, son 6 glándulas que son las primeras que reaccionan ante un organismo, ante un producto que vayamos a ingerir. ¿Cómo reaccionan? Pues secretando unas enzimas que ayudan a acabar con algunas bacterias. De ahí parte la nutrición. Luego tenemos el esófago, que es por donde se transporta el alimento. Tenemos el estómago, que es donde llegan todos los alimentos, y de ahí por medio del ácido clorhídrico
es que nosotros hacemos una cantidad de asimilaciones. ¿Para qué? Para el hígado, para la vesícula, para el páncreas y para los riñones. Dependiendo de lo que nosotros comamos, de la capacidad que tenga el cuerpo de absorber las enzimas, las vitaminas y los minerales, de acuerdo a esa capacidad, es que nosotros podemos alimentarnos bien y nosotros podemos nutrirnos de una buena manera. Igual tenemos como glándulas anexas, como órganos anexos, tenemos el intestino grueso, el intestino delgado, tenemos el apéndice, el recto y el ano. Sí, todo esto forma parte del sistema digestivo. Esto es lo que nosotros, porque cada alimento que nosotros preparemos y cada alimento que nosotros consumamos va a producir un efecto ya sea benéfico o un efecto dañino en cualquiera de estas partes. Por eso es que cuando nosotros le echamos demasiada sal a un alimento, pues vamos a afectar el riñón. Si le echamos mucho azúcar, vamos a afectar el páncreas. Si nosotros le echamos mucha grasa, pues vamos a afectar el hígado y la vesícula. Y si nosotros comemos alimentos muy condimentados, pues vamos a afectar el intestino grueso y el intestino delgado. Por eso es que nosotros muchas veces sufrimos de colon irritable y todas las cosas cuando mezclamos muchos productos o condimentamos mucho los productos. Aquí está un esquema de cómo está dividido el aparato digestivo desde que se digieren los alimentos. Entonces tenemos un tubo digestivo, que ese tubo digestivo está conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Y están las glándulas digestivas como las glándulas salivales, como les dije, las parótidas, las sublinguales y las submaxilares. Está el hígado y el páncreas. En la medida en que nosotros aprendamos a preparar los alimentos de buena forma, pues no vamos a afectar tanto estos órganos anexos ni tampoco los intestinos. Ahora, ¿cómo es la conformación del tubo digestivo? Pues sabemos que el tubo digestivo, que ese es el mismo esófago, está ubicado en el tronco del ser humano, o sea, en la parte del cuello, tiene esta forma y tiene una conformación que nos dice que es muy sensible a cualquier alimento externo que tenga alguna connotación muy grande, como por ejemplo cuando nosotros comemos cosas muy amargas, muy ácidas, pues entonces ese tubo digestivo va a sufrir mucho de esta parte. Tenemos la boca, en donde empieza el proceso de digestión. Lo que nosotros no teníamos en cuenta es que el proceso de digestión empieza con los dientes. ¿Por qué con los dientes? Pues porque con los dientes es que se trituran los alimentos. Cuando los alimentos se trituran, entonces todo el organismo empieza a prepararse para recibir un alimento. Luego sigue todo lo que es la parte oronasal, o sea, la parte de la boca y la parte nasal, que es donde se perciben todos los sabores, todos los olores. Eso en cuanto a la boca. Igual tenemos acá la lengua, y ustedes saben que la lengua es un órgano que contiene las papilas gustativas, que esas papilas gustativas pues son las que determinan y analizan los diferentes sabores, como tenemos los ácidos, los amargos, los salados, los dulces y el umami, que son los sabores que se perciben en la lengua. Igual tenemos toda esta parte de la faringe, la nasofaringe, que son elementos que participan de una buena digestión. Acá tenemos en esta imagen, tenemos el hígado, y acá tenemos el páncreas, y acá tenemos la vesícula biliar, y acá tenemos el intestino grueso y el intestino delgado. Todo eso forma parte del proceso de digestión. Igualmente, pues tenemos el estómago, acá en esta diapositiva, que está compuesto por el esófago. Acá hay una válvula que se llama cardias, que esa válvula es la que permite que pase el alimento, pero que el alimento no se devuelva. Es como una tapita que no deja subir los alimentos. Cuando nosotros estamos demasiado llenos o hemos comido algo muy condimentado,
pues entonces los gases de esos alimentos abren la tapa, y por eso es que si nosotros hacemos reflujo y nos quema toda la garganta. Tenemos el píloro, que también es una válvula que permite el quimo o el bolo que se forma acá en el estómago pase, pero que no se devuelva, porque cuando el quimo pasa al intestino delgado, pues resulta que ahí se infecta, y si ese bolo de alimentos se devuelve, pues nos va a hacer un daño grandísimo en el estómago. Acá tenemos la estructura del estómago, las características del estómago, la función. Tenemos intestino delgado, aproximadamente tiene una extensión de 12 a 18 metros, eh, que igual, pues como es delgadito, nosotros pues no creemos que mida tanto, de 12 a 18 metros, y el intestino grueso, que mide aproximadamente 1 metro. Entonces, acá tenemos la conformación del intestino grueso, que está conformado por el duodeno, el yeyuno, el ciego, el apéndice y el íleo. Estas son las partes del yeyuno. Cada uno se conoce que es colon transversal, colon horizontal y colon descendente. Estas son las partes del colon, y eso permite que nosotros hagamos una buena digestión, porque acá es donde se asimilan las vitaminas y los minerales. Tenemos el intestino grueso, como les decía yo, tenemos el colon transverso, el colon descendente, el colon ascendente, el sigmoide, el recto y el ano. Resulta que muchas veces este apéndice que ustedes ven acá, ese apéndice no produce ningún efecto en el organismo, pero si este apéndice se llena de basura, de líquido o de alimento, pues esto se inflama y es lo que produce la apendicitis, y eso es peligroso, porque si ese apéndice acá en esta parte donde sale del ciego se llega a estrangular, se llega a enredar, eso se reviente y contamina todo el sistema digestivo, y eso produce la muerte. Y tenemos las glándulas anexas. Dentro de las glándulas anexas tenemos el hígado, tenemos el páncreas y tenemos la vesícula, que sabemos que el hígado es donde salen todo lo que son las transaminasas, las amilasas, que son las enzimas que ayudan a depurar las grasas. Tenemos el páncreas, que es el que produce la insulina o el azúcar del cuerpo, que cuando nosotros consumimos mucho azúcar, pues este páncreas se atrofia, deja de producir insulina, y por eso nos da diabetes. Y la vesícula, pues la vesícula es la que produce una sustancia para que los alimentos se puedan diluir y puedan ser absorbidos por el sistema linfático o por el sistema hormonal. Tenemos las glándulas salivares, como les decía, las glándulas parótidas, que están en el pabellón interno de la oreja, detrás de la oreja. Ahí están las glándulas parótidas, las glándulas sublinguales, que son las que están debajo de la lengua, y las glándulas submaxilares, que son las que están debajo del maxilar inferior. Estas son las que sueltan unas enzimas. En el momento que nosotros ingerimos un alimento, ellas empiezan a secretar unas enzimas para acabar con algunas bacterias, levaduras, mohos y hongos y parásitos que llevan esos alimentos. Tenemos el hígado, como les dije, que eran los que asimilaban las grasas bajo las lipasas y las transaminasas, que son unas sustancias que ayudan a asimilar las grasas. Esa es la función del hígado. Cuando nosotros tomamos mucho, pues el hígado no puede asimilar el alcohol. Es cuando empezamos a sufrir de hepatitis o empezamos a sufrir de cirrosis, porque el hígado no puede tolerar el alcohol. Ahí tenemos el páncreas, que es el que secreta la insulina, es el que nos dice qué cantidad de azúcar debemos de consumir. Tenemos la vesícula biliar, que está debajo del hígado, que es la que permite almacenar y concentrar la bilis, que la bilis es una sustancia que ayuda en el proceso de digestión.
Ahí tenemos la vesícula biliar, el sistema digestivo. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, señor. ¿Ustedes consideran que un cocinero debe conocer esto? Sí, sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted, Jonathan? Porque así uno debe saber qué preparación va a darle a los demás para no jugar también con la del comensal, ¿no? Sí, eso es lo que yo siempre he manifestado y pues trato de manejar en esta clase de composición de menú, pues que los cocineros aprendan aprendan a conocer esta parte del sistema digestivo que a poco les interesa y que eso nos ayuda a nosotros a preparar mejor los alimentos, porque nosotros a veces tenemos desfases en las técnicas y en los métodos. Nosotros a veces no sabemos utilizar un método. Nosotros decimos que el método por extensión o calor húmedo es cuando utilizamos un medio líquido. Nosotros a veces sobrecocinamos los productos y eso causa una deconstrucción, una destrucción, desnaturaliza la proteína, depura y degrada las enzimas, degrada las vitaminas, degrada los minerales. A veces nosotros no tenemos en cuenta que es una vitamina hidrosoluble, que es una vitamina liposoluble. Entonces, cuando nosotros no sabemos eso, pues preparamos las verduras como se nos dé la gana. Me disculpan la palabra, pero esa es lo más cercano a decir los errores que cometemos. Entonces, la pregunta mía es, ¿saben qué es una vitamina liposoluble y qué es una vitamina hidrosoluble? ¿Cómo, profe, perdón? ¿Sabemos qué es una vitamina liposoluble y qué es una vitamina hidrosoluble? Unas que se disuelven por agua y unas en aceite, algo así. Ok, las vitaminas liposolubles son aquellas que se disuelven en grasa. Las vitaminas hidrosolubles son aquellas que se disuelven en agua. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros cuando preparamos alimentos no tenemos en cuenta. Ejemplo, nosotros vamos a hacer un estofado. Entonces nosotros en el estofado agregamos la papa, agregamos la zanahoria, agregamos la habichuela, agregamos la alberja, la carne, etcétera, etcétera, dependiendo del estofado que vayamos a hacer. Pero no tenemos en cuenta si esos vegetales que tenemos, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron con los, con los, con los grupos de los elementos químicos. ¿Qué hubo, David? Buenas noches. David, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches, profe. Ok, David, bienvenido a la clase. Qué pena, profe, es que estaba en otra clase y hasta ahorita acabé. No, tranquilo, David, no se preocupe, tranquilo. Entonces resulta que nosotros muchas veces vamos a hacer un estofado y mezclamos una cantidad de verduras sin tener en cuenta qué clase de vitaminas y qué clase de minerales tienen esas verduras. Nosotros no sabemos si las vitaminas que tienen esos elementos que estamos utilizando sean liposolubles o sean hidrosolubles. Y nosotros en un medio líquido estamos utilizando vitaminas hidrosolubles, pues obviamente en el vapor se nos van a evaporar, valga la redundancia. Sí, si nosotros estamos haciendo un estofado y estamos utilizando vitaminas hidrosolubles, pues con el vapor se nos van a perder esas vitaminas, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando nosotros llevamos unas vitaminas o unos vegetales o unos productos al horno. Si son vitaminas liposolubles, pues obviamente al llevarlas al horno se nos van a evaporar esas vitaminas. Entonces no estamos haciendo nada. Entonces nosotros para poder hacer buenos procesos debemos tener en cuenta
cuáles son los métodos y cuáles son las técnicas para poder preparar esos alimentos, ¿sí? Porque igualmente cuando nosotros hacemos ensaladas, nosotros mezclamos muchas vitaminas hidrosolubles con liposolubles, carnes con carnes de pollo con vitaminas hidrosolubles o carnes de pescado con vitaminas liposolubles, sin tener en cuenta si hay una buena reacción, si no hay una buena química entre los elementos. Entonces lo que estamos haciendo es opacando el sabor y las reacciones que pueden sufrir esos elementos para beneficio del ser humano. ¿Sí? Ok, profe. Ok, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Jonathan, Edison, ¿alguna duda? No, no, señor. Ok, Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Un estrógano se puede acompañar con unos vegetales salteados? vuelvo y le digo, un Stroganoff. Vamos a mirarle el Stroganoff. El Stroganoff, ¿cuál es el elemento importante del Stroganoff? ¿Con qué se hace? Se hace con vino y crema de leche. Sí, Lleva carne, lleva lomo, lleva chata, lomo ancho. sí, Y o puede llevar lomo biche o solomo o solomillo, cualquiera de los dos. pues a mí me lo enseñaron a hacer así, champiñón. Champiñón. Ok. ¿De dónde sale el Stroganoff? Ruso. Ok, es un plato ruso. Entonces resulta que para yo poder hacer un buen Stroganoff, debo hacer una blanqueta primero. ¿Sabemos qué es una blanqueta? No, señor. No, señor. Ok, les voy a decir cómo es el Stroganoff, el original, ¿sí? Sí, señor. Tú coges lomo, Sí. normalmente se hace con lomo, porque entre menos grasa tenga el plato, pues es, porque va a haber, ya les voy a explicar por qué. Entre menos grasa tenga el plato, mejor va a ser el ensamble y la mezcla de los productos, ¿sí? Entonces, Ok. primero se hace con lomo, Sí, ¿sí? señor. El Sí. lomo se sella, el lomo se sella. A ese sellado se le agrega maicena o harina de trigo, ¿sí? Ok. Y se va cremando, se va sellando el lomo con la harina o la maicena, se va cremando. Luego se le agrega la crema de leche, ¿sí? Perdón, antes de agregarle la crema de leche, el ingrediente más importante que llega al estroganoff es que se debe flambear con whisky. Si no se flambea con whisky, no es estroganoff, Ok. ¿sí? Buen dato, sí, señor. Entonces, yo sello el lomo, la carne, le agrego la harina de trigo o maicena, le agrego mantequilla y cuando ya está bien incorporada la blanqueta, le agrego el whisky y lo flambeo. Una Ok. vez flambeo el whisky, le agrego los champiñones y los voy salteando con ese sellado. Y tan pronto se sella el champiñón con el lomo, con la blanqueta, se le agrega la crema de leche y se va mezclando, Ok, profe. ¿sí? Vale. Ese es el Stroganoff original de toda la parte rusa, ¿sí? Lleva, el ingrediente principal es el whisky. El whisky. Pero ellos lo hacen con coñac, creo. Sí, igual hay unos que utilizan, ojo, lo que pasa es que si tú le agregas coñac, queda con un sabor diferente, lo mismo que hay algunos que lo hacen con oporto, ¿sí? Ok. Y Ok. como el oporto es un vino tinto, pues el estroganoff va a quedar oscuro, ¿sí? Sí, sí, Y señor. el estroganoff no es oscuro, el estroganoff es un poco más blanco, Ok, profe. Vale. ¿sí? Entonces, Vale. si tú le agregas coñac o le agregas brandy o agregas oporto, entonces te va a quedar un estroganoff oscuro, ¿sí? Ok. Y si tú le agregas el whisky, pues no, te va a dar un sabor, un color más claro. Ok. Profe, pero entonces sí se pueden acompañar con las verduras, como le comenté. Ok, entonces resulta que tú estás utilizando grasa, ¿cierto? Porque tienes mantequilla y tienes el lomo, ¿sí? Sí, señor. Entonces, para eso se debe utilizar verduras que sean liposolubles, Ah, que ok. sean liposolubles, Ok. ¿sí? Vale. ¿Sí? ¿Y qué tipo de cocción ahí se le harían entonces a las verduras, profe?
Normalmente el Stroganoff se acompaña es con zanahoria, porque la zanahoria, la vitamina C o el ácido ascórbico es una vitamina liposoluble. Por eso es que el complejo B, la vitamina C y el complejo B se, se inyectan, no se toman, sino que se inyectan. Ujú. Ok, profe. Listo, ¿Sí? profe, gracias. Entonces muchas veces nosotros en esos procesos no tenemos en cuenta la mezcla de los vegetales, ¿sí? Y muchas veces cuando estamos combinando ensaladas no tenemos en cuenta las reacciones. Si estoy utilizando grasas, pues no puedo usar ácidos, ¿sí? Ok, Porque es profe. que el ácido lo que hace es multiplicar la grasa y puede que en el momento se vea líquida, pero cuando ingresa al cuerpo, al organismo, esa grasa vuelve, se solidifica y puede tapar las arterias o puede tapar las venas. O sea que esos platos así con salsas de carnes y eso se pueden acompañar con más, preferiblemente con verduras al vapor. Es preferible con Ah, verduras al vapor, no verduras ni estofadas ni salteadas. Sí, las verduras salteadas se acompañan más con carnes un poco más grasosas, como las chatas que dijo el compañero antes, y con pollo, básicamente, sí, las verduras salteadas. Ok, profe. Listo. listo. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? ¿Ninguna por ahora? No, no, señor. ¿Jimena tiene alguna pregunta? No, profe, por el momento no. ¿No? Ah, ok, Jimena. Entonces, vamos a seguir con las siguientes diapositivas. Vamos a hablar me dicen si la ven, ya se las comparto. ¿Ya la pueden ver? La profe, sí, señor. Sí, 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 ya. señor. Ok, listo. Entonces vamos a mirar la pirámide de los alimentos. Tenemos que los alimentos se componen de lo que llama pirámide de alimentos. Una cosa es la pirámide de alimentos, otra cosa es los grupos de alimentos, ¿sí? Entonces Sí. tenemos que la pirámide de los alimentos se componen de grasas, unos productos constructores, unos productos reguladores y unos productos energéticos, ¿sí? Que las grasas pues son todo lo que son los aceites, mantequillas, baja clase de grasa. Los constructores son todos aquellos elementos o alimentos que tienen proteína, llámese carne, huevos, pescados y derivados de la leche. Los reguladores es todo lo que nosotros conocemos como vitaminas y minerales, ¿sí? Estos son los reguladores, las vitaminas y los minerales. ¿Dónde se encuentran las vitaminas y minerales? Se encuentran en las frutas y en las verduras. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unos componentes nutricionales que se llaman macronutrientes y micronutrientes. Cuando hablamos de macronutrientes es porque se encuentran en gran forma dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que tenemos huesos, por eso es que tenemos músculos, por eso es que tenemos tejido, por eso es que tenemos órganos, porque tenemos unos macronutrientes. Y los micronutrientes son los que debemos de consumir, porque los tenemos en muy poquitas capacidades. Entonces nosotros debemos de consumir más frutas, más verduras para podernos resarcir de esos vitaminas, de esos minerales que nos hacen falta. ¿Sí? Señor. Y los energéticos, pues es todo lo que nosotros conocemos como hidratos de carbono o como carbohidratos. Dentro de ellos podemos hablar de las harinas, podemos hablar de las pastas, podemos hablar de las mantequillas, de los dulces, esos son energéticos. Entonces tenemos que los alimentos pues se dividen en los alimentos de origen animal, los alimentos de origen vegetal y los alimentos de origen mineral. ¿Sí? Entonces ahí nosotros decimos, bueno, pero ¿cuáles son los alimentos de origen mineral? Pues entre ellos tenemos la sal. La sal es un alimento, ¿sí? Que de pronto que nosotros de pronto en exceso nos causa mucho daño. Pero los alimentos de origen animal, pues es todo lo que conocemos como mariscos, carnes rojas, carnes blancas, de pollo, de pescado, todo eso es. Y los vegetales, pues son todos los que son las hortalizas, las frutas y las verduras.
Tenemos que los alimentos constructores pues, son todo lo que son las carnes y los derivados de la leche. Que los alimentos energéticos son todos los que nos producen energía y caloría, como los dulces, las harinas, las mantequillas, los panes, todos esos son energéticos. Y los reguladores, pues son todos los que pertenecen a las vitaminas y a los minerales, entre ellos frutas y verduras. Ahora, ¿cómo es la distribución de las comidas en el día? Yo les había comentado antes que nosotros debemos de comer 6 veces al día, distribuidos proporcionalmente en las 24 horas, teniendo en cuenta que el desayuno es el desayuno es el alimento más importante del día, que se ocupa el 35% de las calorías que debemos de consumir en un día. Que el refrigerio de la mañana es un 5% del total de las calorías del día. Que la comida, en este caso es el almuerzo, que nosotros llamamos almuerzo, en otros lados se llama comida, es el 30% de las calorías que consumimos en el día. Que entre el mediodía y la hora de la cena debemos de consumir otro refrigerio, que es el 5% de esas calorías. Y luego la cena de la noche es el 20% de las calorías. Y el refrigerio de la noche se oscila entre las 8 y 10 de la noche, que debemos de consumir un refrigerio, que es el 5% de las calorías, para dar un total del 100%. ¿Por qué debemos de consumir un refrigerio antes de acostarnos? Porque es que desde el momento de la cena hasta el otro día, que esa es la primera alimentación del desayuno, pasan 8 horas y resulta que son 8 horas donde el organismo va a estar quieto. Entonces no va a haber una buena asimilación de las calorías. Y por eso es que muchas veces nosotros nos engordamos, porque dejamos de comer en la noche sabiendo que el organismo tiene que estarse moviendo constantemente para poder quemar las calorías que hemos consumido. Aquí está en este cuadro, están las comidas del día, como les explicaba, desayuno, refrigerio, almuerzo, refrigerio, cena y refrigerio. ¿Cuál es la proporción de las comidas? En esta parte, en este cuadro, tenemos la clasificación de los nutrientes, como les había explicado, los macronutrientes que están divididos en 3, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Estos lípidos es todo lo que tiene que ver con los azúcares. Los micronutrientes, pues que tienen las vitaminas y los minerales. Y nosotros decimos que el agua no tiene ningún nutriente, pero el agua sí tiene unas bacterias que son benéficas para el ser humano porque ayudan a aumentar la flora bacteriana. Y esa agua, pues si nosotros la esterilizamos, pues vamos a acabar con esa flora bacteriana que es perjudicial para nosotros. Acá tenemos los anillos moleculares, esto ya es bueno explicarlo más de forma presencial, lo que es el anillo molecular de las proteínas, cuáles son las funciones. Acá tenemos el anillo molecular de los carbohidratos y tenemos el anillo molecular de las vitaminas. Esto es bueno, pero explicarlo así de forma presencial, porque así de forma virtual, pues tocaría, nos extenderíamos mucho en esa clase porque tendríamos que conocer algunos aspectos de la química. Preguntas, muchachos, con respecto a su profesión de gastrónomos, con esta parte. ¿Alguna duda? Felipe, Claro, ¿alguna? ¿Cómo? claro. ¿Qué preguntas tiene? No, Felipe. Jonathan, ¿tiene alguna pregunta o no? Pues yo tengo una pregunta con respecto a los trabajos que están ahí en la plataforma, profe. Sí. ¿Qué pregunta? Uno, por ejemplo, es sobre el mapa mental. Sí. ¿Es sobre qué? ¿Sobre la historia de la gastronomía o sobre los macronutrientes y micronutrientes? Es esto, o sea, el mapa mental es como describir cuáles son los macronutrientes, aunque esa es una clase que vamos a ver porque tengo que hablarles de cada macronutriente, tengo que hablarles de que son
son las proteínas, cómo están conformadas las proteínas, cuál es el anillo químico de la proteína, pues porque el anillo químico está compuesto por oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué representa eso en una proteína? ¿Cómo se maneja el ácido ribonucleico? ¿Cómo se maneja el ácido desoxirribonucleico? ¿Cómo se forma la genética de una proteína para que ésta pueda beneficiar al ser humano? Y tengo que hablarles de lo que son los lípidos, los carbohidratos. Primero de los carbohidratos, tengo que hablarles de que los carbohidratos pues son los mismos lípidos que están divididos en monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Tengo que hablarles de las grasas, tengo que hablarles de las grasas saturadas, las insaturadas, las poliinsaturadas, las transaturadas, o sea que todavía falta tema, ¿sí? Para mirar nosotros en los procesos de cocina, cómo es que utilizamos todo eso y si las técnicas que utilizamos son las más adecuadas para esos productos, ¿sí? Para poder diseñar un buen menú, para poder diseñar un buen menú armónico, que tenga ritmo, el menú teniendo en cuenta los sabores, los colores, las texturas, los aromas. Yo tengo que saber en qué picos coloco el sabor, en qué pico coloco el olor, en qué pico coloco el color, en qué pico coloco el sabor, para poder construir un plato de una forma armónica. Y entonces, ahí en el mapa sinóptico. O sea, como tal, ¿qué trabajo hay por el momento de subir? Pues? O sea, un cuadro sinóptico es a base de llaves, ¿cierto? Sí. Y un mapa mental es a base de figuras, es más visual, ¿sí? Lo que pasa es que acá no lo tengo, pero entonces si ustedes, o yo más bien mañana, les envío unos ejemplos de cómo se hace un cuadro sinóptico y cómo se hace un mapa mental para lo que les enseño, ¿sí? Sí, mejor, profe. ¿Y cuál de los dos entonces subimos? ¿O los dos los tenemos que enviar a su correo? No, solamente me hacen el cuadro sinóptico para que no nos compliquemos con el mapa mental, ¿sí? Porque como todavía no les he explicado esa clase, y eso es lo que viene ahora, porque después tengo que empezar a explicarles cómo se empieza a montar un menú, teniendo en cuenta todo eso, Ok, profe. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? David. Profe, o ¿cuándo Jorge. es la fecha de entrega del cuadro sinóptico? Hermano, yo les doy paso para que me lo presenten, después de Semana Santa, ¿sí? O sea, para la clase dentro de 15 días me lo presentan, ¿sí? Ese cuadro O me lo- sinóptico, profe, ¿eso no lo puedo subir ahí por la plataforma? sí, claro, usted lo puede No, no, subir al ¿En por la archivo. plataforma. en adjuntar archivo? Sí, claro, en adjuntar archivos lo suben por la plataforma y yo lo miro. O el día de la clase, ustedes me comparten también pantalla, ahí al lado derecho de su monitor, ahí dice mostrar mi pantalla, y me comparten el documento y me lo explican y ya. Listo, Listo. profe. Vale. Listo, profe. ¿Sí? Ok. Ok, Eso. muchachos. Ok, ahora les voy a compartir el último documento. Entonces, igual yo estas clases yo se las voy a enviar a ustedes a sus correos, ¿oyó? Para que las tengan ahí en sus archivos. Vale, Listo, profe. profe. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, señor. Sí, profe. Ok, muchachos, entonces vamos a mirar acá. Ya sabemos qué es alimentación, ya sabemos qué es nutrición, ya sabemos qué es un alimento. Entonces, sabemos que un nutriente es una sustancia necesaria para el individuo que cumple una función nutritiva, energética o reguladora. Que los nutrimentos son los mismos nutrientes que nosotros debemos de ingerir, como son el agua, las sales y las vitaminas. ¿Cuáles son las características? Pues que uno debe de consumir nutrientes y que todos los alimentos tienen al menos algún nutriente. ¿Qué es una dieta? Pues es la alimentación que una persona ingiere regularmente. Hay diferentes tipos de dietas, como las dietas vegetarianas, las dietas veganas, las dietas mediterráneas. ¿Y qué es la dietética? Pues es el estudio de
de la alimentación y de las dietas que debe llevar una persona. ¿Cuáles son las necesidades energéticas? Pues que todos los alimentos tienen energía. El organismo necesita esa energía. ¿Para qué? Para desarrollar funciones vitales, para realizar trabajos externos o esfuerzos y para que el corazón trabaje de una buena manera. Entonces tenemos acá cuáles son las reservas de energía. Decimos que los carbohidratos, más o menos por 100 gramos de carbohidratos, tienen 250 calorías, que la reserva que nosotros tenemos en nuestro organismo es de 450 gramos, y que el recambio, o sea que cada que uno hace ejercicio debe estar consumiendo un 55%, 55 gramos de energético. Las proteínas está en 150 por 100 gramos, que la reserva de nosotros es de 6.000 gramos de proteína en todo el cuerpo, y que el cambio de esa proteína pues debe ser de 2.5 gramos por cada quema de calorías. Los lípidos, o lo que son los azúcares y las grasas, debemos de tener 100 gramos en nuestro cuerpo, que la reserva de nuestro cuerpo es de 14.000 gramos, y que el recambio es ya menos, que es de 0.7, o sea que cada que quememos nosotros 100 gramos, debemos de consumir 0.7 gramos de lípidos o grasas. Dice que las necesidades según la edad, que en el embarazo, una mujer en embarazo debe consumir mucha proteína, mucho calcio, hierro y ácido fólico. En la infancia y en la adolescencia, pues los niños no deben de consumir ninguna clase de alcohol y ninguna clase de tabaco. Que las personas de la tercera edad deben de consumir igualmente los mismos alimentos que consume un niño. Y los ancianos, pues el estado emocional de ellos es muy grande, entonces el alimento debe ser de muchas calorías. ¿Cuáles son los factores que influyen en la dieta consumista? O sea, lo que nosotros consumimos. Pues el poder adquisitivo, el apetito, la industria alimentaria o la sociedad de consumo, los nuevos alimentos, la publicidad y la manipulación, y la estética en la salud. ¿Sí? Que el apetito es un síntoma emocional, psicológico, que si nosotros tenemos un buen balance nutricional y tenemos una buena dieta alimenticia, pues no vamos a sufrir de apetito. El apetito es un problema endocrino, es un problema hormonal, que si nosotros no lo sabemos manejar, pues obviamente vamos a tener muchos problemas de salud. Entonces decimos que las recomendaciones para una dieta equilibrada, decimos que hidratos de carbono se deben de consumir 60% al día, las grasas el 30% y las proteínas el 10%, del 10%. Debemos tener en cuenta que nosotros no necesitamos comer proteína todos los días, ni a toda hora, porque el exceso de proteína causa también muchos problemas, como el ácido úrico y las arritmias cardíacas. Que dentro de las grasas debemos de consumir menos grasas saturadas y más grasas monoinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas pues siempre es en un 5%. Que debemos de consumir más frutas y verduras y cereales que consumir carnes rojas. Esa es la clase pertinente a esta parte. Preguntas, muchachos. Profe, por ejemplo, esos balances se pueden cambiar, los de la grasa, las proteínas y todo eso, o sea, o tienen que ser esos específicamente. Lo que pasa es que, digamos, nosotros tenemos un peso corporal que de acuerdo a la edad y a la estatura, pues ese es el peso ideal que nosotros debemos tener. Por ejemplo, una persona de 1,70, estatura de 1,70, ¿sí? El peso no puede ser más de 65 kilos. Una persona de 70 kilos, ¿sí? De 1,70 de estatura, no debe pesar más de 65 kilos, ¿sí? Cuando se habla de ese peso, quiere decir que la grasa corporal no debe pesar más del 7% de ese peso corporal, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a consumir más grasas, más hidratos de carbono,
entonces esa grasa corporal empieza a subir y empieza la persona a sufrir de sobrepeso. Cuando la persona empieza a sufrir de sobrepeso es cuando empieza a sufrir de los riñones, empieza a sufrir del corazón. Sí, porque el corazón tiene que trabajar el doble y tiene que empezar a bombear más sangre, por eso que sufrimos del corazón. ¿Sí me hago entender? Entonces, entonces hay que tener en cuenta que nuestra grasa no puede ser más del 7% del total del peso corporal. Ejemplo, si tú pesas 65 gramos, entonces más o menos el peso de la grasa no serían, si tú pesas 65 kilos, el peso de la grasa total del cuerpo no puede pesar más de 4 kilos, de todo el cuerpo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros, el solo estómago pesa 10 kilos, y es cuando empezamos nosotros a engordarnos, a echar barriga, y ya no pesamos 65, sino que pesamos 75, 80 kilos. Ah, ok. Jonathan, ¿tiene alguna pregunta? ¿Yo? Sí. Yo le acabo de hacer la pregunta. David, perdón. No, profe, no, señor. Jimena, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, en la parte de las dietas, que hay mucha gente que hace, digamos, dietas solamente o sea, nunca van a un nutricionista o a un doctor a que les recomienden qué tienen que comer, sino que porque por mitos o por lo que leen en internet, comienzan a hacer dietas, digamos, exageradamente o sin tener el conocimiento. ¿Esto qué tanto afecta en la salud de las personas cuando están haciendo, digamos, esas dietas rigurosas que solamente, digamos, comen solamente lechuga o cosas verdes? Sí, Y sí. de un momento a otro, o sea, quitan el consumo de lo que es proteínas, grasas y todo eso. ¿Qué tanto daño se le puede hacer al cuerpo? Muy bien la pregunta, Jimena. Realmente eso produce mucho daño, porque el organismo se descompensa en muchos factores, ¿sí? Hay gente que creen que no, yo voy a comer solamente verduras y verduras y verduras, ¿cierto? Resulta que no tienen en cuenta realmente qué clase de minerales y qué clase de vitaminas necesita. Eso no es comer verduras y frutas porque sí, porque eso me va a ayudar a adelgazar. No, porque es que realmente eh, todo cuerpo, todo organismo es diferente. Entonces, puede que yo tenga un déficit en calcio. Entonces, lo que debo consumir son frutas o verduras que tengan calcio. Yo tengo un déficit en hierro, entonces debo consumir frutas y verduras que tengan hierro. ¿Sí? Que yo tengo un déficit en vitamina B, en B6, B12, en tiamina, en riboflavina, en niacina, cualquiera de las vitaminas del complejo B, pues yo debo de consumir frutas y verduras que contengan esa vitamina. Pero no, es que yo voy a dejar de consumir carne, voy a dejar de consumir pescado, porque es que yo necesito adelgazar, entonces necesito comer muchas verduras. Entonces resulta que empieza a llenarse de otros minerales y de otras vitaminas que no necesita. Entonces lo que se produce es un desfase en el organismo y eso es lo que produce también muchas enfermedades, ¿sí? Entonces lo más correcto es primero tener en cuenta la edad de la persona, el peso de la persona, la talla de la persona, la actividad física o ejercicio que haga y cuál es el grupo sanguíneo de esa persona, porque hay unos grupos sanguíneos que también requieren de ciertas vitaminas, de ciertos minerales, y hay otros que no lo requieren. También tengo que mirar si mi tiroides está bien o está mal, porque si yo sufro de la tiroides, ya sea una hipo o una hipertiroides, entonces voy a generar muchos problemas. ¿En qué sentido? En que si yo sufro de hipotiroides y consumo verduras que no tengan yodo, entonces se me va a acrecentar más el problema de la hipotiroides y eso lo que hace es engordarme. Todas las personas que sufren de hipotiroides son las personas que se engordan, ¿sí? O que son gordas. Las personas que sufren de hipertiroidismo son las personas que producen mucho yodo, entonces queman muy rápido y adelgazan muy rápido. Entonces, si yo no tengo en cuenta todos esos factores para diseñar un menú, pues lo que le voy a causar es una descompensación a la persona y la puedo llevar a una clínica, la puedo llevar a un hospital. Que eso es un tema que vamos a ver más adelante.
cómo diseñar un menú teniendo en cuenta esos valores. La edad, el peso, la talla, la actividad física y el grupo sanguíneo. ¿Sí? Ok. Jimena, Sí, profe. ¿sí? Entonces, no le pongamos cuidado a esas personas que dicen, vea, coma todas verduras de color verde, coma pepino, coma lechuga, coma espinaca, todo lo que sea verde tiene mucho hierro. ¿Y qué tal que yo no necesite hierro? Pues entonces se me voy a llenar de mucho hierro y me va a producir ácido úrico, ¿sí? Lo que muchos llaman como gota. Entonces, eso me genera muchos problemas, ¿sí? Y voy a empezar a tener problemas en los riñones porque se me sube el ácido úrico y al subirse el ácido úrico, pues voy a sufrir de la tensión arterial, ¿sí? Entonces uno también tiene que mirar eso. En lo primero que si yo quiero, si o cualquiera de ustedes quiere diseñarle una dieta a una persona, primero dígale a esa persona, hágase el examen de la tiroides, partiendo del hecho de que si es hipotiroides o hipertiroides o tiene la tiroides normal, entonces ahí usted empieza a diseñarle el menú. Ah, ok. ¿Alguna pregunta, Jonathan? No, no, señor. Ok, muchachos, ¿cómo les pareció la clase, muchachos, de este método, por este sistema? A mí me pareció que es mejor por este porque no se cierra la sesión como en ¿Cómo Zoom. lo haces un? Cada 40 minutos se cierra. Ah, ok, no, este es sin límite. Sí, es mejor así. Igual les puedo compartir, ¿a ustedes les comparten también los documentos de esta forma? Sí, sí, señor. Ok, muchachos, entonces, pues, esta era la clase de hoy. Una opinión, ¿cómo les pareció la clase? A mí me gustó. ¿Sí? Sí. Buena, profe, estuvo buena. Ok, lo que yo quiero, muchachos, es que ustedes me pregunten todas las dudas, muchachos. No se me queden callados, porque mi función es orientarlos y hacer un buen proceso académico y despejarles todas las dudas que tienen, porque ahora vienen otras cosas para hablar de las proteínas, las vitaminas, los minerales, y esos son temas que hay que tener muy claros, teniendo en cuenta los métodos y las técnicas de cocción, ¿sí? Entonces necesito que me pregunten, ¿sí? Porque entre más me preguntan, pues más me animo yo a orientarlos de buena manera. Dale, Pero, profe. profe, una pregunta, y si uno, por ejemplo, uno cómo hace para saber si le hace falta zinc o si le hace falta hierro en el cuerpo. Pues, hombre, esa también es una buena pregunta, porque ahora les digo yo a ustedes, lo primero que tienen que hacer es tomarse un examen de la tiroides. En los hombres es muy complicado, muchachos, el examen, la tiroides, porque si ustedes sufren, si alguno de ustedes llega a descubrir que sufre de hipotiroides, quiere decir que el pene no se erecta o se vuelve flácido muy rápido o no se erecta lo suficiente. Ese es el gran problema que tenemos los hombres cuando sufrimos de hipotiroides. ¿Sí? Y la hipotiroides es porque no produce suficiente yodo. Entonces quiere decir que nos estamos engordando, nos vamos a engordar y la función sexual se va perdiendo. Entonces, si nosotros consumimos mucho rábano, pues hombre, nos va a perjudicar mucho, porque el rábano no tiene yodo. Si nosotros comemos mucho brócoli, mucha coliflor, pues también va lo mismo, porque es que la coliflor no tiene yodo, entonces también nos va a perjudicar. Entonces, cuando nosotros preparamos muchos alimentos sin conocer nuestra condición, pues por eso dice, hombre, yo dejo de comer y más me engordo. Es por esa razón, porque no sabemos qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Y para uno hacer un examen, pues obviamente ustedes van a un laboratorio y ustedes dicen, necesito que me hagan un examen de tiroides y de TSH o TSS, que son los exámenes que le dicen cómo está usted de vitaminas y cómo está usted de minerales. Ah, listo, profe. Sí, entonces ya teniendo en cuenta eso, pues usted ya dice, yo puedo diseñar. Con lo que ustedes van a ver acá, dicen, yo puedo diseñar este menú para mí. Entonces, yo peso tanto, mido tanto, tengo tantos años y hago tanta actividad física en la semana. Entonces, yo puedo diseñar esta dieta para mí y yo quiero adelgazar en tanto tiempo. Entonces, usted en 3 meses
si hace la dieta de acuerdo a los parámetros que yo les explique, pues usted va a ver el progreso en adelgazar o el progreso en engordar si la función es engordar. Muchas veces la gente va al gimnasio, pero en el gimnasio no les explica nada de eso. Y la gente siempre dice, es que yo voy al gimnasio y nunca bajo de peso, porque es que uno al gimnasio no va a bajar de peso, uno va a adelgazar, no a bajar de peso, porque tú haces ejercicio, quemas grasa, pero los músculos se van volviendo más fuertes, entonces se van volviendo más pesados los músculos. Entonces el peso puede ser más, el igual, o puede ser un poco más, porque vas a ver más delgado, pero de peso no vas a bajar. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Entonces, por eso muchas personas se equivocan cuando van al gimnasio, porque van a bajar de peso y no a adelgazar, y en eso están equivocados. ¿Sí? Ok. Muchachos, pues todo esto ha sido por hoy. Espero que les haya gustado la clase por este método, por esta forma. Espero que dentro de 15 días pues me muestren el cuadro sinóptico por acá y seguiremos dando las clases por este medio, si les parece. Sí, profe. Claro, profe, así quedamos. Sí, sí, señor. Ok, muchachos, entonces un abrazo, que pasen una buena noche, se me cuidan y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Vale, profe. Vale, Listo. profe, Igualmente, feliz profe. noche, que Hasta luego. descanse. Semana Santa. Bueno, muchachos, un abrazo, se cuidan. Chao.